Hola, voy a grabar el tercer video para sistema nervioso, para la clase de sistema nervioso de fisiología del ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a ir viendo entonces cuáles son las funciones del uso neuromuscular y del órgano tendinoso de Golgi. Ambos son receptores propioceptivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir propioceptivos? Que informan, nos dan información del interior de nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Tenemos receptores que son exteroceptivos, que nos dan información del exterior, como es la vista, el olfato, el gusto, el oído. Y tenemos receptores interoceptivos o propioceptivos, que son los que nos informan de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Bien, el uso neuromuscular lo vamos a encontrar en el vientre del músculo. A ver, vamos a poner el uso neuromuscular lo vamos a encontrar en el vientre del músculo y va a detectar grado de estiramiento del músculo. ¿Sí? A diferencia de el órgano tendinoso, que se va a encargar de detectar grados de tensión, ¿sí?, en el músculo. Te perdiste, vamos de nuevo entonces. El uso neuromuscular se va a encontrar en el vientre del músculo, ¿sí?, y va a ser sensible a los estiramientos, principalmente los estiramientos bruscos. Y el órgano tendinoso de Golgi se va a encontrar en la unión músculo-tendinosa y va a ser sensible a los grados de tensión. Y cuando aumenta la tensión en el ligamento, ya sea por una contracción intensa mantenida o ya sea por un estiramiento mantenido, el órgano tendinoso se va a activar. ¿Sí? Dentro del uso neuromuscular vamos a encontrar, se van a encontrar fibras intrafusales, se llama, que son fibras no contráctiles, son fibras que no se contraen, pero que se mantienen tensas gracias a la estimulación de una motoneurona gamma, que ahora vamos a ver más adelante. Se mantienen tensas y de esa manera sensibles a los estiramientos. Bien, las fibras que están por fuera del uso neuromuscular, o sea, las fibras que conforman el músculo, se denominan fibras extrafusales y son contráctiles. Bien, vamos a tener entonces neuronas sensitivas que van a ir desde el uso neuromuscular hasta la médula espinal, ¿sí?, hasta la sustancia gris de la médula espinal. Y vamos a tener neuronas sensitivas que van desde el órgano tendinoso de Golgi, la información va por las neuronas sensitivas hasta la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, estos receptores, ¿sí?, el órgano tendinoso y el uso, van a captar la información y esa información se va a enviar a través de las neuronas sensitivas hasta la sustancia gris de la médula espinal. Bien, acá se puede ver unas fibras musculares con el uso neuromuscular y las fibras intrafusales, o sea, que se encuentran dentro del uso neuromuscular, inervadas por una motoneurona gamma. Bien, vamos entonces a ver lo que es
las motoneuronas alfa y gamma. Las motoneuronas alfa son aquellas que estimulan al músculo, a las fibras del músculo para que se contraigan. Esa es la función que tienen las alfa. Las alfa estimulan al músculo, el músculo se contrae. ¿Sí? Inervan al músculo, o sea que nacen de la médula espinal y van hacia a las fibras contráctiles del músculo y se inervan, ¿sí? Se insertan ahí. Y las motoneuronas gamma lo que hacen es inervar a las fibras intrafusales. ¿Está? Las fibras intrafusales y se encargan de mantenerlas tensas. Se encargan de mantener la tensión dentro de las fibras intrafusales para hacerlas sensibles a los estiramientos que se produzcan en el músculo. Entonces, vamos a tener, esto es una, ¿cómo es? Neurona sensitiva aferente, ¿tá? Que va a ir desde en este caso, desde el huso neuromuscular hasta la médula espinal. Y desde la médula espinal van a nacer neuronas eferentes, o sea que llevan la información desde la médula hasta la periferia, llevan la información, ¿sí? Y esas neuronas eferentes, ¿sí? Se van a llamar motoneuronas y van a ser de dos tipos. Alfa, ¿sí? Acá con la letra A simplificada, la que va de este lado, fíjense que inerva las fibras musculares extrafusales, o sea, las fibras del músculo las que se contraen. Esas están inervadas por la motoneurona alfa. Y la motoneurona gamma, la otra, lo que hace es inervar las fibras que están dentro del huso neuromuscular, o sea, las fibras intrafusales, y mantenerlas tensas. Mantenerlas tensas para que en el momento en que el músculo se estire repentinamente, esas fibras detecten el estiramiento. ¿Sí? Si las fibras que están dentro del huso no están tensas, están relajadas, no van a ser sensibles a los estiramientos. Bien, sigo entonces. Bueno, acá está lo que acabo de explicar, está definido por algunos autores. Explican qué es la motoneurona alfa y gamma. Bien, sobre la actividad voluntaria, automática y refleja, que ya habíamos empezado a ver, ¿sí? Vamos a tener que los movimientos voluntarios son los que se generan de manera consciente en el encéfalo, en la corteza del encéfalo, o sea, en la corteza, en la parte cortical, en la parte superficial del encéfalo, está de todo el encéfalo, principalmente del lóbulo frontal, se toman las decisiones y se toman las decisiones sobre los movimientos a realizar. Los movimientos automatizados se van a, lo vamos a ver ahora un poco más adelante con más detalle, pero se van a formar, se van a generar en el tronco encefálico. Y los reflejos se van a generar más abajo todavía, o sea, si vamos bajando por el sistema nervioso central, tenemos corteza, tronco cerebral, y después vamos a tener ya la médula espinal. Y los movimientos reflejos se van a producir, la respuesta se va a producir a nivel de la médula espinal. Acá tenemos como ejemplo, para poder distinguir lo que es un movimiento voluntario de lo que es un movimiento involuntario, ¿sí? En el movimiento de flexión de codo, por ejemplo, en el que trabaja el bíceps braquial, o el braquial anterior, estos músculos, ¿sí? Realizan este movimiento, por ejemplo, en la acción de agarrar un vaso de agua y llevarlo a la boca para beber. ¿Sí? Cuando tomo un vaso con agua, ¿sí? Agarro un vaso con agua y lo llevo a la boca, flexiono el codo gracias a estos músculos. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar si
esto va a ser, esto que acabo de explicar, va a ser un movimiento voluntario. ¿Qué va a pasar si toco con la mano un objeto que está muy caliente? Inmediatamente retiro la mano, ¿sí? Flexionando también el codo, al igual que en la acción anterior, solo que va a ser una respuesta involuntaria. Refleja. Bien. Bueno, como aclaré acá abajo, siempre las respuestas reflejas van a ser mucho más rápidas que las voluntarias. Y las respuestas automáticas, ¿sí? O de movimientos automatizados, van a ser un poco más, la respuesta va a ser un poco más lenta que los reflejos y más rápida que los voluntarios, ¿sí? Con entrenamiento pudiendo llegar a ser tan rápidos como un reflejo, casi tan rápido. Bien, vamos a tener entonces que esto es obtenido de este autor que está aclarado acá. Fíjense, el procesamiento de la información aferente, o sea, de la información que obtenemos, tanto ya sea del exterior como interoceptiva, como del interior de nuestro cuerpo, esa información va a transmitirse a través del sistema nervioso periférico, de los nervios periféricos, y va a llegar hasta distintos niveles del sistema nervioso central, de acuerdo a el tipo de respuesta que se vaya a producir. Si la respuesta se produce a nivel de la médula espinal, ¿sí? O sea, acá, a ver si, ahí está. Si la respuesta se produce a nivel de la médula espinal, entonces la respuesta va a ser refleja, va a ser inconsciente y va a ser una respuesta poco elaborada, ¿sí? Como en el caso que les explicaba, toco un objeto caliente, ¿sí? La información es captada por los receptores cutáneos de la mano, ¿sí? Que informan al sistema nervioso central, y la respuesta, la información aferente llega hasta el nivel de la médula espinal y se produce una respuesta refleja de contracción de los músculos flexores del codo para retirar la mano. ¿Sí? Reflejo de retirada se llama. Para retirar la mano, ¿sí? Y evitar que nos sigamos quemando. Es una respuesta involuntaria, o sea, yo realizo el movimiento, retiro la mano y recién después me doy cuenta de que retiré la mano y de que me quemé. O sea, soy consciente del movimiento que hice después de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque el movimiento se realizó de manera inconsciente. ¿Tá? Estas respuestas, ¿sí? Son poco elaboradas, son respuestas simples, ¿sí? Todas las respuestas reflejas son respuestas sencillas, poco elaboradas, rápidas y poco elaboradas, ¿sí? Por eso, a este nivel se van a producir respuestas que son poco elaboradas y que son muy sencillas y que responden rápidamente, ¿sí? Como el caso de la retirada de la mano. Ya cuando la información llega hasta el tronco encefálico, ya es medianamente procesada, ¿sí? Como en el caso de los movimientos automatizados. El tronco encefálico lo que hace es guardar un patrón motor, una respuesta motriz automatizada, ¿sí? Entonces lo único que decidimos a este nivel del encéfalo es si queremos ejecutar el movimiento o no, ¿tá? Tanto el inicio como el final de los movimientos automatizados siempre son voluntarios. O sea, yo decido si realizar el movimiento que tengo automatizado o el gesto deportivo que lo tengo automatizado, yo decido si lo realizo de forma voluntaria o no. Pero la ejecución en sí de todo el gesto es involuntaria. ¿Está? O sea, es como que el movimiento ya está grabado, lo único que yo decido es si quiero realizarlo o no. Por eso necesito un procesamiento un poco más complejo que un reflejo, pero no tan complejo como un movimiento razonado y pensado. ¿Está? Entonces, si voy a realizar si voy a tener una respuesta automatizada ante un estímulo, la información va a llegar hasta el tronco encefálico, ¿sí? Y
involuntariamente voy a producir la respuesta, que se va a producir rápida y sin mucho procesamiento porque ya es un movimiento preparado, digamos. Y por último, en la mayoría de los casos, ¿sí? Cuando recibimos información, ya sea por la vista, por el oído o por los propios sectores que estuvimos viendo, la información puede llegar hasta la corteza cerebral, ¿sí? Lo más alto del encéfalo, donde la respuesta se va a elaborar, se va a procesar, ¿sí? Y vamos a producir una respuesta motriz mucho más procesada, una respuesta mucho más compleja, pero a su vez que va a demorar mucho más en producirse. ¿Está? Es como cuando soy principiante en el deporte y recién empiezo y quiero realizar un gesto y soy lento y no me sale bien el gesto y si lo quiero hacer me sale lento o lo hago tarde. Si quiero patear la pelota y le erro a la pelota, ¿por qué? Porque tardo mucho en elaborar el gesto. ¿Está? Una vez que yo ya tengo automatizado el gesto, solamente tengo que decidir si quiero hacerlo o no. Entonces, el tiempo de procesamiento es mucho menor. Y menor todavía si hablamos de una respuesta refleja que ni siquiera estoy consciente de que la realizo. Como en el caso de, como le dije, reflejo de retirada. Bien, acá está el ejemplo, ¿sí? Si toco, por ejemplo, un objeto que está caliente, ¿sí? La información llega hasta el nivel de la médula espinal nada más y automáticamente se produce la respuesta refleja de retirada. ¿Está? La información no llega hasta el tronco cerebral, no llega hasta el encéfalo tampoco, ¿sí? Porque no es procesado, directamente se produce una respuesta involuntaria sin procesar. Bien, vamos a ver de qué se trata entonces el reflejo miotático o de estiramiento. Ya estuvimos viendo que es el uso neuromuscular. El reflejo miotático de por sí ya, como el nombre indica, es una respuesta refleja, o sea que es una respuesta involuntaria que se produce ante un estiramiento brusco e intenso de un músculo. ¿Está? Acá hay varias definiciones, ¿sí? Pero en general es, como expliqué anteriormente con la imagen, a ver si lo tengo más adelante. Bien, acá, bueno, vamos a ver un ejemplo acá. Voy a tener el uso neuromuscular, ¿cierto? En el músculo. Cuando se produzca un estiramiento intenso del músculo cuádriceps en este caso, se va a informar a través de neuronas aferentes a la médula espinal y la médula espinal automáticamente responde estimulando a la motoneurona alfa, que es la que inervaba las fibras contráctiles, estimulando a la motoneurona alfa a que contraiga el cuádriceps. Entonces el músculo se estira y automáticamente se contrae. Cuando el estiramiento es cuando se produce un estiramiento brusco de un músculo, ¿sí? La respuesta de la médula espinal es estimular su contracción. El reflejo miotático es eso, es una respuesta de contracción de un músculo que se produce ante un estiramiento intenso y brusco, o sea, rápido. En el caso del reflejo rotuliano, que se utiliza para medir la funcionalidad de la actividad refleja. En el caso del reflejo rotuliano, se golpea, lo que se hace es golpear el ligamento rotuliano, a ver, este que está acá, y el ligamento rotuliano se golpea con un percutor, con un martillo, lo que hace que se estire repentinamente el cuádriceps. ¿Sí? Estiro el tendón, se estira el cuádriceps. Al estirarse el cuádriceps, se va a informar a la médula espinal por vía aferente. La médula espinal responde estimulando a la motoneurona alfa para que contraiga el cuádriceps. ¿Sí? Lo que se va a producir va a ser una
contracción involuntaria del cuádriceps. ¿Está? Acá está un poco más detallado. Fíjense, otra vez lo mismo, ¿no? Tendón rotuliano, tendón del cuádriceps, músculo cuádriceps, uso neuromuscular, ¿sí? Que va a informar, cuando se produzca el estiramiento del cuádriceps, el uso neuromuscular va a informar a la médula espinal estimula a la motoneurona alfa a que contraiga el músculo. Y a su vez, que me olvidé de aclarar, ante el estímulo que produce el uso neuromuscular, la médula espinal también va a estimular a una interneurona que va a inhibir a la motoneurona alfa del músculo antagonista, que va a ser el isquiotibial en este caso. O sea, ante el estiramiento del cuádriceps, la médula espinal va a estimular la contracción del cuádriceps y la inhibición de los isquiotibiales, para que no se contraigan los isquiotibiales, para que se relajen los isquiotibiales y para que se contraigan los cuádriceps. Bien. Bien, acá está el proceso para que lo lean. Acá está el ejemplo, ¿no? Se estira el cuádriceps, golpea el percutor, se estira el cuádriceps y se produce la respuesta refleja. ¿Bien? Fíjense, al estirarse el cuádriceps repentinamente, la información aferente es llevada hasta la médula espinal, hasta cierto nivel, donde se produce una respuesta refleja que va a estimular la contracción del cuádriceps y la relajación de los isquiotibiales. Bien, acá de nuevo lo mismo. ¿Para qué va a servir este mecanismo reflejo miotático? La verdadera función que tiene es evitar desgarros o lesiones de los músculos por estiramientos excesivos. Entonces, si repentinamente el organismo detecta que hay un estiramiento muy intenso y que se produce muy rápidamente, estimula automáticamente la contracción de estos músculos que están siendo estirados para evitar que un estiramiento muy intenso pueda lastimar la musculatura. Bien, acá vamos a tener otro ejemplo. ¿Sí? Se llena el vaso, se estira el bíceps, se informa la médula estimula la contracción del bíceps y la relajación del tríceps. ¿Sí? Al caer el agua, aumenta el peso, se produce un estiramiento rápido del bíceps y se estimula su contracción. Bien. Llevamos esto a la práctica. Cuando llevamos esto a la práctica, encontramos que el reflejo miotático o de estiramiento se aplica en los entrenamientos de pliometría. ¿Sí? Para empezar, tenemos que entender qué es la pliometría, ¿sí? Que se le llama también ciclo de estiramiento-acortamiento, que es la combinación, como está bien claro acá, la combinación de una contracción excéntrica del músculo a la que le sigue inmediatamente una contracción concéntrica. O sea, ¿qué es la pliometría? Los ejercicios pliométricos son contracciones excéntricas y una posterior contracción concéntrica, ¿sí? Que se produce inmediatamente después de la excéntrica. ¿Sí? Contracción excéntrica y concéntrica justo después. Como es el caso de este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Que es el ejemplo clásico. La persona cae desde una altura, ¿sí? Y al caer, al flexionar las rodillas, ¿qué pasa? Se estira el cuádriceps, se produce soporta el peso, al soportar el peso realiza una contracción excéntrica con el cuádriceps y automáticamente pasa a una contracción concéntrica. ¿Está? En este tipo de trabajos, los trabajos en los que yo estiro el cuádriceps y después lo contraigo, ¿sí?
se va a estimular el reflejo miotático de estiramiento. Entonces, vamos a verlo. A ver. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Poner acá. Fíjense, acá tenemos tres tipos de salto. Tenemos el squat jump, ¿sí? La persona se agacha y luego salta. Tenemos el contramovimiento, ¿sí? En la que la persona se agacha e inmediatamente después salta. Y el drop jump, en el que la persona cae desde una altura, recepciona, o sea, recepciona todo el peso de su cuerpo en el piso con los miembros inferiores y luego salta y logra un salto mucho más alto que el alcanzado en un squat jump. ¿Está? Y también más alto que el alcanzado en un contramovimiento. Bien, vamos a ver. Bien, esto es... vamos a verlo. A ver, antes de ver esto, vamos a pasar acá a verlo desde la anatomía para que se entienda mejor. Bien, fíjense el ejemplo acá. En un contramovimiento, en un salto contramovimiento en el que desciendo, ¿sí? Me agacho y luego salto, al descender, ¿sí? Estoy flexionando las rodillas y estoy produciendo una flexión dorsal de tobillos, entonces se estiran los cuádriceps y se estiran los gastronemios y los sóleos, ¿sí? Y luego de ese estiramiento yo realizo una contracción de los cuádriceps para extender la rodilla y de los gastronemios y de los sóleos para, del tríceps sural, digamos, para producir flexión plantar. ¿Está? Entonces, toda esta musculatura, tanto incluyendo el glúteo mayor también, ¿no? Pues fíjense que acá no se ve casi, pero el glúteo mayor, al descender, ¿sí? En el contramovimiento, al descender se estiran los glúteos en la fase excéntrica y luego se contraen en la fase concéntrica. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ayudándome o estoy beneficiándome de la elasticidad de los músculos para poder saltar más alto. ¿Sí? Si yo salto desde la posición con las rodillas extendidas, salto sin tomar impulso, no voy a lograr un salto tan alto como cuando me agacho y tomo impulso antes de saltar. ¿Sí? Este beneficio o esta mayor altura en el salto se va a dar gracias a principalmente gracias a la elasticidad de los músculos, que se estiran, ¿sí? Y luego de estirarse tienden a volver a su posición inicial. Y por otro lado, gracias a la respuesta de la médula espinal con el reflejo miotático. ¿Sí? Los músculos, al agacharnos, los músculos son estirados y posteriormente los contraemos. Y el reflejo miotático nos ayuda porque ya de por sí estimula la contracción de estos músculos que han sido estirados rápidamente. Bien. Acá lo vemos con el drop jump. ¿Sí? Caigo, se produce un estiramiento mucho más rápido y mucho más brusco que con el squat jump. ¿Sí? Que con el contramovimiento. Con el drop jump se va a producir un estiramiento mucho más brusco de la musculatura que cuando realizamos el contramovimiento. ¿Sí? En ese caso vamos a lograr estimular todavía más al reflejo miotático, ¿sí? Para lograr una contracción mayor. Bien, va a ser más efectivo el salto y se va a lograr una mayor altura cuando caigamos desde una altura controlada, ¿sí? Una altura regulada.
Bien. Bien, vamos a ver cuáles son entonces las fases de este ciclo de estiramiento-acortamiento para poder entenderlo mejor. En la primera fase, a la que este autor le llama fase de activación, va a ser la fase de contracción muscular excéntrica o de estiramiento del músculo. ¿Sí? Parece raro cuando uno dice contracción muscular excéntrica y a su vez estiramiento. Cómo es que el músculo se está estirando, pero a su vez se está contrayendo. Y es así. O sea, en la fase en la que el contramovimiento cuando bajamos, cuando descendemos, o en la fase de el drop jump cuando recepcionamos el peso del cuerpo en el piso con los pies, ¿sí? Y se flexionan las rodillas, se produce la flexión dorsal de los tobillos y la flexión de la cadera, ¿sí? Se produce el estiramiento de glúteo mayor, de cuádriceps y de tríceps sural mientras se están contrayendo, ¿sí? Porque yo voy descendiendo, pero a su vez voy haciendo fuerza con esos músculos para que el descenso no sea tan rápido. Entonces se van estirando y se van contrayendo al mismo tiempo. En esta fase de contracción muscular excéntrica se acumula fuerza elástica reactiva, ¿sí? O sea, los músculos se estiran en esa fase, por lo tanto acumulan energía que van a liberar después en la próxima fase, que es la de contracción concéntrica, donde me elevo, donde asciendo con el salto. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo hago un drop jump, y si caigo desde una altura, yo voy a estimular a que en la caída el estiramiento que se produzca en los músculos sea mucho más intenso y por lo tanto la respuesta del reflejo miotático también se active de forma segura. Ahora, si yo caigo desde una altura extrema, ¿sí? Si caigo desde una plataforma que está muy elevada, ya el reflejo miotático no se va a activar y se activa el reflejo miotático inverso, que ahora lo vamos a ver, que es el que se produce en respuesta al estímulo del órgano tendinoso de Golgi. O sea, hay una cierta altura de la cual podemos caer y lograr que se active el reflejo. Si nos excedemos de esa altura, ya la respuesta refleja no se produce, ¿sí? Se inhibe. Por otro lado, en la fase de contracción muscular concéntrica, que es la que sigue, se dice que la contracción de la musculatura una vez que caemos tiene que ser lo más rápida posible. O sea, apenas caiga de la altura, apenas recepcione los pies contra el piso, tengo que contraer la musculatura lo antes posible para el salto. ¿Sí? No dejar pasar mucho tiempo porque ahí se pierde la respuesta refleja y se pierde la fuerza elástica acumulada en los músculos también. ¿Sí? En general, bueno, como aclara acá, en general se precisa de un estiramiento mínimo antes de la contracción concéntrica. ¿Sí? Tiene que haber muy poco tiempo tiene que haber muy poco tiempo de contacto en el piso cuando caigo desde un drop jump para lograr un buen salto. Bien, paro acá, pues se hizo largo el video.